La Iglesia Bautista de las Américas presenta el mensaje de la Palabra de Dios en labio de su pastor Ángel Darío Melo. Amados hermanos, una vez más muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por estar aquí, por escoger este día para estar en la casa del Señor. La semana pasada, y voy a tratar de aprovechar el tiempo, la semana pasada comenzamos el tema 4 pasos o 4 cosas esenciales para la unidad de la iglesia. Y es que la unidad de la iglesia es un milagro de Dios. Porque en medio de la, ¿cómo se dice? De las diferencias, en medio de la cultura, del trasfondo que nos separa, hay un elemento hermoso, que Dios se puede glorificar en medio de la diversidad. Y eso es lo más lindo. ¿Y sabe qué produce la unidad de la iglesia? Que conscientes de que somos de diferentes países, con diferentes, ¿verdad?, trasfondo cultural, etcétera, como quiera, nos podemos saludar con cariño y decir, yo sé que esta persona es mi hermano, porque es un hijo del Dios Altísimo y tenemos un mismo Padre, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo estaba preso en Roma, pero él tenía una preocupación genuina por la unidad de la iglesia y escribe a los Efesios diciendo que hicieran todo lo posible por preservar la unidad de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes han estado y son testigos de iglesias que por alguna razón se han dividido, de personas que estando dentro de la congregación han creado un ambiente difícil y se ha producido una separación. El apóstol no ignora eso y por eso les dice a ellos, él está un poquito más preocupado en la unidad de la iglesia que en su propia libertad. Él estaba preso. Si yo hubiese estado en el lugar de él, yo creo que no hubiera estado tan preocupado por mandar una carta diciéndoles a ellos, oigan, miren la unidad, esto y aquello. Sino, hermanos, pudieran seguir orando por mí porque pueden pagar la fianza. Y páguenme la fianza porque no sé cómo voy a salir de aquí. Y de hecho nunca salió, porque aunque él tenía la libertad y tenía flexibilidad, él tenía un lugar donde él podía ir y presentarse de nuevo a la cárcel. Pero ustedes saben que en los últimos días del apóstol, él murió, ¿verdad?, decapitado y fue una muerte terrible. Sin embargo, él nunca perdió de vista que la unidad de la iglesia es el motor de la iglesia. Es lo que permite que nosotros como iglesia, después de tantos años, todavía estemos aquí, ¿verdad? Que hay un grupo de hermanos que han dicho que la unidad para ellos es fundamental. En versículos 1 y 2, vayan conmigo al capítulo 4, ya leímos la semana pasada, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y menciona aquí los 4 elementos que voy a mencionar a continuación. Dice, en primer lugar, con toda humildad. Y en segundo lugar, con mansedumbre. ¿Tiene su Biblia allí abierta? No tenga temor, la Biblia no muerde. En tercer lugar, soportando los unos a los otros con paciencia. Y finalmente con amor. 4 elementos que él menciona aquí que son clave. Y por algo los menciona, están en la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué el apóstol menciona estos 4 elementos? Se ve que son tan importantes para que nosotros como iglesia podamos estar unidos, podamos continuar avanzando y haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Decía el domingo pasado que el apóstol Pablo comienza este capítulo pidiendo a los creyentes de Éfeso que su conducta refleje la grandeza del que los ha llamado y las maravillas de la salvación que les ha regalado. O sea, nosotros, al salir a la calle, que la gente nos vea a nosotros reflejando esa gloria, esa realidad, esa conexión que tenemos con Jesucristo. Y por supuesto, mostrar al mundo las maravillas de nuestra salvación, que no es cualquier cosa, no es todo el mundo que es salvo. Por eso la palabra dice que hay 2 grandes caminos, ¿verdad? Un camino, una puerta ancha con una senda amplia, dice, por donde multitudes caminan. Pero su fin es un fin
de muerte. Pero hay otra puerta estrecha, dice el autor del libro de Mateo, y un camino angosto. Y dice, y muy pocos son los que entran por esa puerta y caminan por ese camino angosto. Por eso la palabra de Dios dice que el camino que lleva a la perdición es una puerta ancha y una senda amplia. Porque a todo el mundo le gusta entrar por una puerta ancha y un camino ancho, y un camino en carretera ancha. ¿Quién quiere andar en caminito estrecho y entrar por una puerta que uno se golpea? No, pero dice que el que lleva la salvación es una puertica estrecha, pero el camino es angosto. ¿Quién quiere caminar en un caminito angosto? La gente no quiere caminar en camino angosto, porque se pegan unos con los otros y se pueden caer. No. La gente quiere lo fácil, ¿no? lo amplio. Les recuerda el apóstol en este primer versículo, 1 y 2, que la unidad no significa uniformidad. No quiere decir que todos pensemos iguales. Podemos ser hermanos y aún usted todavía decir que votó por Donald Trump. Sorry. No, aquí no se puede incluir, no se entre política, nada de política. Pero, hermanos, recuerde que la unidad no significa uniformidad, sino la armonía entre la multitud de hombres y mujeres con diferente trasfondo sociocultural que han determinado cultivar la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia en medio de la diversidad en el pueblo de Dios. Y yo creo que eso es lo más hermoso, la diversidad. Este país ha llegado a ser el país más diverso del planeta. Solamente aquí en Queens se hablan como 17 idiomas. Y es uno de los lugares de toda la nación norteamericana donde hay más diversidad de lenguas. Y creo que New York y Los Ángeles son de los países, California, son de los estados con más diversidad cultural, lingüística, religiosa. Pero esa es la hermosura, eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le ha dado realmente el poder a este país. Es la presencia de tantas naciones juntas, ¿verdad? Y asimismo es la belleza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando personas de distintos trasfondos, de distintas naciones, pueden entrar por las puertas de la casa del Señor, alabar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, la primera característica la encontramos ahí en el versículo 2, que es la humildad. El domingo ya pasado hablamos ampliamente acerca de la humildad. Solamente voy a mencionar algo. Dice que la humildad sigue la modestia, y la humildad se refiere a la relación con los demás y con Dios. La humildad es un rasgo del carácter cristiano que debe cultivarse. Los miembros del cuerpo de Cristo aprenden a someterse los unos a los otros mediante la humildad. Voy a entrar rápidamente al segundo. ¿Y cuál fue el segundo elemento que yo mencioné? Está ahí en el versículo. Ok, el segundo elemento es la mansedumbre. El apóstol dice, ¿verdad?, que estas cosas debemos cultivarlas para poder mantener la unidad en la iglesia. La primera es la humildad. La segunda es la mansedumbre. La mansedumbre es aquel espíritu que se sujeta a los tratos de Dios sin rebeldía. Ustedes saben que hay personas que cuando leen las Sagradas Escrituras comienzan a rebelarse contra Dios mismo. Y dicen, ay Señor, esto me parece bien, pero yo no estoy de acuerdo. Y se rebelan. Y nosotros, inconsciente o conscientemente, nos rebelamos contra Dios. Porque hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios nos ordena hacer. Es rebeldía. Mansedumbre es aquel espíritu que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin avergonzarse. Es aquel espíritu que se sujeta al dominio de un Dios soberano que dijo, soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29.
La mansedumbre, amados, reconoce la grandeza y la soberanía de Dios, del Dios creador, y nos mueve a reconocer su autoridad. Cuando somos mansos, reconocemos la grandeza de Dios. Reconocemos su autoridad, su soberanía sobre cada uno de nosotros. Y decimos y nos preguntamos, ¿quién soy yo para rebelarme contra un Dios creador, el que me ha creado? Porque nosotros, mire, solamente hay que sentarse un poquitito en la casa cuando usted tenga tiempo y decir, Señor, cuando yo no existía, tú me creaste. Tú no me pediste su opinión, tú simplemente me creaste. Y como yo he dicho algunas veces aquí en este púlpito, el Señor no nos preguntó a nosotros en qué ciudad queríamos nacer o qué idioma queríamos hablar, de qué familia queríamos pertenecer. A veces ya cuando conocemos a nuestros hermanos y nuestros familiares decimos, wow, esta familia está media rara. Pero ¿sabe qué? Antes que tú opinaras, ya el Señor te había colocado en esa familia. Y no te pidió opinión, simplemente lo hizo. Así que con mansedumbre aceptamos los tratos de Dios, aceptamos la soberanía de Dios y aceptamos sus decisiones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. La mansedumbre reconoce la grandeza y la soberanía de Dios y nos mueve, como dije, a reconocer su autoridad. La mansedumbre es aquel espíritu que acepta las disposiciones de Dios sin disputar y sin resistirse. Dios tomó la decisión, gloria a Dios. Alabado sea el Dios que vive y reina para siempre. Yo tengo mi agua por ahí, perdón, disculpe. Gracias. No se resiste, la mansedumbre no se resiste. Solo el corazón humilde y sumiso puede también ser un corazón manso. Colosenses 3:12. Así que una de las características fundamentales de una iglesia unida, de una iglesia donde se mueve la verdad, la unidad y el propósito de Dios, es una iglesia humilde, pero es una iglesia mansa, que recibe los designios que Dios trae sobre nuestras vidas, sin resistirnos y sin protestar. Señor, tú eres Dios, yo no. Tú conoces todas las cosas, yo no las conozco. Ninguno de los que estamos aquí sabe lo que pasará mañana con nuestras vidas o con nuestras familias, pero Dios sí lo sabe. Así que lo único que podemos decir en el día de hoy es, Señor, yo no sé lo que vendrá mañana, pero cualquier cosa que venga mañana, en el nombre de Jesús, lo recibo para mi vida y para mi familia, con sencillez y con humildad y mansedumbre. La tercera cosa es la paciencia. Y yo creo que alguien dijo por ahí que nunca digas al Señor, ay Señor, mira, no tengo paciencia. Porque entonces te manda pruebas. Y obviamente que nunca la paciencia se desarrolla justamente por medio de las pruebas. Pero a veces somos impacientes. Y el apóstol dice aquí que no solo la humildad y la mansedumbre, pero la paciencia. El apóstol Pablo dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6, que pongamos a nuestro dominio propio paciencia. La paciencia se define como el aguante paciente en medio de todos los males de la vida. Wow. Es una de ellas. Usted puede buscar muchas definiciones por ahí de la paciencia. Pero el aguante, soportar pacientemente, esperé en Jehová. ¿Verdad? Todos los males de la vida. Y déjeme decirle que aunque sabemos que este año
Dios va a derramar bendiciones y todo lo que aspiramos y todo lo que estamos aquí hoy. Saldremos de aquí con la idea, no, este año este es el año. Wow, todo lo que yo no pude lograr en los años anteriores, este es el año. Y todos, ¿cuántos de los que estamos aquí piensan que las cosas van a venir este año de mal en peor? No, todo va a venir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que todos esperamos. Pero tenemos que admitir que en medio de la carrera van a venir también algunas pequeñas pruebas, aflicciones, días difíciles. Van a venir nevadas, complicadas. ¿Entiende? Cuando no esperamos y decimos, Señor, pero 3 domingos corridos teníamos que fuera del templo, porque no podíamos venir. Pero todavía aún así tenemos que decir, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Porque, ¿verdad? Al final del día, paciencia. La paciencia, amados hermanos, es la virtud por la cual aceptamos tranquilamente todos los males que nos hacen los hombres, pensando que es la absoluta soberanía de Dios que los permite, ya sea como castigo o para purificar nuestras almas. Pero la prueba, ¿verdad? Al menos tiene 2 elementos fundamentales. En primer lugar, la prueba viene a nuestras vidas para hacernos más fuertes. En segundo lugar, viene para elevarnos a un nivel superior. Y en tercer lugar, para que cada uno de nosotros como creyentes, al ser probados, podamos crecer conforme al carácter de Cristo. Entonces, en primer lugar, la prueba nos hace más fuertes. La nación de Israel fue probada en el desierto por 40 años. Y eso los hizo ser más fuertes. Cuando usted habla con una persona que se ha criado en el campo, donde los servicios no son tan modernos como los tenemos aquí en esta ciudad o en algunas ciudades de América Latina, sino que, por ejemplo, para bañarse tienen que ir al río a buscar el agua. Y para cocinar tienen que ir a buscar la leña. Pero la leña no está puesta ahí en rollitos para vendérsela. Tienen que buscar, el Señor le dice, el papá a los 2 hijos, ¿usted ve ese tronco que está ahí? Tienen que hacerlo leña. Aquí está el hacha. Dígale eso a un muchachito de aquí. Y te vas a bañar esta tarde, pero ¿sabes qué? El arroyo nos queda como a 1 milla de aquí, así que tenemos que ir por el camino y traer el agua. Pero de allá para acá no venimos en autobús, tenemos que traer el agua en el hombro. Entonces, ¿sabe una cosa? Eso hace a esa persona fuerte en la vida. Cuando viene la parte fácil, para ellos es como dicen por ahí, es un piece of cake. Es un pedacito, eso es algo suave. Y a veces nosotros, al venir a esta ciudad o a este país, a veces tenemos tanta compasión y tenemos tanta condescendencia con nuestros hijos que queremos ponérselo todo fácil, suave. No queremos que ellos tomen las cosas por el lado duro. Pero sin embargo, eso es lo que los hace duro en la vida. Son esas dificultades, son esas pruebas, esas aflicciones, lo que hacen que las personas fortalezcan su carácter, sean duros, sean fuertes para enfrentar las circunstancias de la vida.
Pero además, amados hermanos, el Señor permite las pruebas para elevarnos a nosotros, para hacernos pasar al nivel siguiente. Porque si usted, como siempre decimos aquí, si usted está en primer grado, para la única manera de pasar al segundo grado es tomando pruebas. ¿Pero qué hace el Señor? Cuando mira tu vida cristiana y ve que estás estoqueado en el primer grado, dice, no, tienes que volver a coger la prueba. Y te da la prueba de nuevo para ver si puede elevarte al segundo grado. Porque la única manera como puedes pasar al segundo grado es si te dan las pruebas al final del año. Si no tomas las pruebas, ¿qué pasó? Te queda en el mismo grado. Y hay creyentes que se han quedado en su vida cristiana, tienen 10 años en el evangelio y tienen 10 años en primer grado. I'm sorry. Porque cuando vienen las pruebas, en vez de recibirlas con entusiasmo y decir, Señor, esta prueba viene, yo sé que viene para fortalecerme, para formar en mí el carácter de Cristo, pero también viene para elevarme a un nivel superior. Viene para elevarme al próximo grado, al próximo curso. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Que cada año, y este 2026 no va a ser diferente. Este año el Señor nos va a elevar a cada uno de los que estamos aquí, los hermanos que están en pantalla, los que no han podido estar aquí hoy, los que están de viaje, los va a elevar a un nivel superior, los va a elevar a un nivel donde Él quiere verlos llevar, al nivel de la excelencia de la vida cristiana. Porque muchas veces nos conformamos con vivir en nuestra zona de confort, viviendo vidas que realmente no agradan a Cristo. Pero el Señor espera de nosotros algo más. Él espera la excelencia. Y por eso es que envía las pruebas. Entonces, la paciencia nos ayuda a elevarnos y a ascender en la escala espiritual de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La paciencia, oiga bien, la paciencia nos ayuda a elevarnos y ascender en la escala espiritual de la vida cristiana. Y por último tenemos el amor. El primero es la humildad, el segundo es la mansedumbre y el tercero la paciencia, pero el cuarto es el amor. Soportando, nos dice el versículo 2, con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Juan, a propósito del amor, nos dice en 1 de Juan 4, yo sé que las hermanas están estudiando ese libro, las epístolas de Juan, los versículos 7 y 8 del capítulo 4, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos del amor, el amor no es una palabra simplemente poética o simplemente algo que expresamos para referirnos, ¿verdad?, a un romance o a una poesía. No. El amor es Cristo mismo. Jesucristo es la expresión última del amor de Dios. Y cuando hablamos del amor aquí en la Biblia, en la palabra, aquí en la iglesia, no hablamos del amor eros, del amor fraternal, hablamos del amor ágape. El amor superior, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su amor, su único Hijo, Jesucristo, que ha dado a Cristo, que es el amor de Dios, hecho realidad en la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, a eso se refiere el amor. Pero vamos a ver un par de cositas más. El amor es esa virtud del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras diferencias, que promueve valores superiores y eternos en medio de la iglesia. Es el amor el que promueve esos valores superiores, eternos. Es mediante el amor que nosotros aprendemos a apreciar a los demás a pesar de nosotros. Mire, cuando usted conoce a alguien que ama, es una persona que ha aprendido a apreciar el valor de los demás. Me encanta un joven político que está surgiendo en Texas. Ustedes saben que
me encanta ver la televisión y especialmente ver los canales cuando hablan de temas que tienen que ver con el futuro de la nación. Hay un joven en Texas que es creyente, que ha comenzado su carrera, apenas tiene unos 20, 22 años. Pero es algo, a mí personalmente me ha impresionado porque él habla del amor al prójimo. No sé si lo han conocido, si lo han visto, se llama James Talarico. Es todo una revelación. Es un joven que cuando actualmente es un miembro de la Asamblea Estatal de su pueblo, él es de Houston, y en una entrevista, ¿cómo se dice? Una reunión de la Asamblea, vino una persona del Departamento de Educación para hacer su presentación, y esta persona vino diciendo que querían suspender todos los programas donde se beneficiaran personas de las minorías que no fueran creyentes religiosos, cristianos o católicos. Entonces, toda persona que perteneciera a cualquier otra religión no se iba a poder beneficiar de esos programas. Y me llamó tanto la atención que él le dice a la señora, y comentaba yo con mi esposa, digo, he visto pocos políticos en esta nación con esa actitud de este joven. Él dice, ¿de esa es la manera que Jesucristo trataría a esas personas? Y citó un pasaje bíblico en capítulo 6 de Mateo. Y la señora, aunque es creyente, no sé si de alguna iglesia cristiana, ella no pudo refutar, pero tampoco pudo corroborar la acción que estaban tomando en contra de las minorías. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, que Dios lo que aborrece es el pecado. Por eso personas que a veces consideramos personas que no son muy afables, que digamos, o muy amables en la calle, tenemos que tratarlas con amor. Porque Jesucristo las trataría de esa misma manera. Las trataría con amor. Y nosotros somos los representantes de Cristo aquí, en este mundo. Y con facilidad podemos rechazar a cualquier persona por la apariencia o por la manera que se presenta o por las palabras que dice, etc. Pero Jesucristo no lo hizo. Aún aquella mujer que vino siendo acusada por las autoridades judías de que había cometido adulterio. Y la palabra dice, ¿verdad?, en la ley judía que había que apedrearla. Sin embargo, cuando ella vino a la presencia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, y de ustedes hay alguno que no haya cometido pecado. El que no haya cometido pecado, por favor, tire la primera piedra. Y dice la palabra que todos se fueron y la dejaron tranquila. Y dice, si ellos no te acusan, yo tampoco, vete a tu casa. De eso se trata el amor. De amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El amor reconoce las virtudes de los demás y nos ayuda a elevar las virtudes de los demás y nos coloca en el lado correcto de la vida. El amor nos hace ver en los demás a Cristo. Nos hace sentir que cada persona que Dios ha creado es creación de Dios. El que no es creyente necesita a Cristo para salvación y vida eterna. Y el que ya es creyente es hijo de Dios y por lo tanto es mi hermano. Y si tú y yo somos hijos de Dios y tenemos un Padre en común, somos de la misma familia. El amor de Dios marca la diferencia en la iglesia. Jesucristo mismo
moviéndose entre nosotros y en nuestras vidas, ¿verdad? Siendo Él la expresión más práctica y vivencial del amor de Dios, Cristo mismo. Y finalmente, en el capítulo 3, vayan conmigo al capítulo 3 y ya con esto termino, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este verso el apóstol nos brinda un claro reconocimiento de la existencia de diferencias entre hermanos, como reconociendo qué diferencias siempre van a haber. Mire, dígame un lugar que usted haya ido, no importa si es la iglesia, donde no haya diferencias. Aún en las casas, en los hogares más centrados, en los hogares más hermosos que usted pueda verlos por fuera, aún allí hay diferencias. Y dígame, hay un hermano que dice, mira, porque fulano no me llama, o porque mira, fulano se quedó con las cosas de mi papá o de mi mamá, y siempre hay alguna diferencia. ¿Cierto? Eso es algo normal. Entonces el apóstol aquí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo que está diciendo es, yo reconozco que van a haber diferencias. En este versículo 3, él dice, yo reconozco que entre ustedes va a haber diferencias. Eso es lo que dice el apóstol. Pero ¿sabe lo que dice el versículo? Solícitos en guardarla. En otras palabras, hagamos todo lo posible, reconociendo que diferencias van a existir, que van a venir. Mire, usted tiene un amigo que es amigo suyo de infancia y de repente un día diferencia con él y se rompe la amistad. ¿Le ha pasado? ¿Lo conoce usted? Claro que sí. Hay iglesia, el hermano, este hermano y yo, mira, él venía a mi casa, comíamos juntos, hacíamos cosas, pero después, ¿sabe qué? Una vez dijo que esto y lo otro de mi tía y de mi tío y de mi cuñado y que esto y lo otro, y ya eso se rompió. ¿Conoce usted eso? Eso está ahí a la luz del día todos los días. Diferencias van a haber. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero lo que está diciendo es, no solo que hay por quien uno de estos pequeños caiga, sino está diciendo, por favor, hagan todo lo posible por mantener la unidad, solícitos en guardar. Eso es lo que dice el versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por favor, hagan todo el esfuerzo. Luchen porque la unidad se mantenga. Porque hay de aquel que rompa la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es una de las herramientas más poderosas que tiene la iglesia de Cristo para poder avanzar a niveles superiores de la vida cristiana. Hermano, la unidad de la iglesia. Y Pablo y el apóstol aquí lo que está pensando es, mira, si la iglesia no puede estar unida, si se rompe la unidad de la iglesia, se fracturó el avance del evangelio. No puede avanzar. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer un análisis personal, una evaluación personal, una reflexión personal. Es así la vida. Mire, ese niño yo lo tenía el fin de semana completo y no lloró, pero al llegar la mamá, ya él siente que él tiene el derecho a llorar. Así es. ¿Qué se puede hacer? Ajá. Así que la unidad de la iglesia es una de las herramientas más poderosas que tenemos, amados. Por eso usted no rechace la invitación a la coinonía que tenemos después del servicio. No la rechace. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo todo lo celebraba con una comida. Y por eso le decían el comilón. Hermana Mireya me dice, pastor, digo, sí, hermana, búsquelo, en la Biblia lo dice, le decían el comilón, porque Jesucristo todo lo resolvía con una comida. Entonces, cada hermano que apuesta por la unidad, que promueve la unidad, que promueve la coinonía espiritual entre los hermanos,
es un hermano que fortalece la fraternidad y el avance de la iglesia. Porque la gente ve en la fraternidad y ve en la unidad de la iglesia la presencia de Cristo misma. Ellos son uno. Ellos tienen unidad, ellos tienen fraternidad, la gloria de Dios. Algo distinto hay ahí porque es un cuerpo unido. La fraternidad entre hermanos es la clave para que la iglesia pueda crecer y gozar de una buena salud espiritual y de un buen testimonio en la comunidad. El Salmo 133, decíamos el domingo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad, en fraternidad, en coinonía. No solamente es bueno, pero dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay salvación. Hay personas que se salvan en la iglesia cuando hay una unidad de propósito, una unidad en el espíritu entre los hermanos. Salvación, hay bendición. Dios bendice, Dios prospera la unidad, la fraternidad entre hermanos. El apóstol nos desafía a estar entusiasmados por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, nos exhorta a buscar con diligencia la unidad entre hermanos, recordándonos que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, que compartimos la misma fe, que tenemos un mismo Señor, que todos compartimos una misma esperanza, y esa esperanza de que un día vamos a estar todos juntos celebrando en la presencia del Señor. Tenemos la misma esperanza. Y que todos tenemos un mismo Padre, que todos somos sus hijos y por lo tanto, si tenemos un Padre en común, somos una familia. Familia, somos familia. Así que, amados, a manera de conclusión, que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor entre cada uno de nosotros sean los elementos que caractericen nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, en todo lugar. Y cuando esos elementos se juntan, hermanos, déjenme decirle, la iglesia es prosperada, la iglesia es bendecida, las familias. ¿Saben una cosa? Como la palabra dice, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que cuando la iglesia estaba al principio, dice, celebraban y tenían todos juntos las mismas cosas. ¿Lo han leído? Capítulo 2 de Hechos, versículo 41 al 47, dice, y compartían el pan entre las casas, oraban juntos y hacían todo, tenían todo en común. ¿Lo han leído eso? Dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y usted se preguntará, ¿pero qué pasa, Señor? ¿Por qué tú no nos estás enviando las personas que añádelos aquí para que sean salvos? ¿Ok? Tenemos que comenzar a preguntarnos nosotros mismos. ¿Sabes qué? Está el Señor diciéndonos por medio de alguna manera, alguna expresión, ¿sabes qué? Yo envío a las personas a mi iglesia cuando yo sé que la unidad de propósito, cuando la armonía, cuando la coinonía, cuando el amor entre hermanos es una realidad incuestionable. Y cuando Él sabe que la persona que entre a esta casa va a ser recibido con los brazos abiertos, va a ser nutrida, va a ser guiada, va a ser prosperada, va a ser edificada como corresponde para caminar de la mano de Cristo por el resto de sus días. Hay iglesias, déjenme decirle, que el Señor no envía a las personas que han de ser salvos, porque dentro, cuando llegan y encuentran que no hay unidad, que los hermanos no viven en mansedumbre, que los hermanos no tienen paciencia, que no tienen todos los elementos que contribuyen a la fraternidad cristiana y que no se puede notar el amor entre ellos, el Señor dice, si lo envío ahí, lo van a picar las avispas de Juan Luis Guerra. Y prefieren no enviarlo. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Pero el Señor da y brinda oportunidades, incluso a las personas que les gusta el evangelismo. ¿Sabe una cosa? Si usted es un evangelista o a usted le encanta el evangelismo,
¿Sabe a quiénes el Señor le da oportunidad de compartir su palabra? A los que aman las almas perdidas. Porque el libro de Proverbios dice que ganar almas es para los sabios. Y si yo no tengo ningún deseo de ganar un alma para Cristo, ¿por qué Dios me tiene que dar una oportunidad a mí de predicarle? Es como el ejemplo que siempre le pongo. Porque Dios tiene que darle harina, manteca y todas las materias primas a un panadero que simplemente no quiere hacer pan. Tiene todo para hacer pan, pero no quiere hacer pan. Entonces el Señor le tiene el inventario todo ahí lleno. No, el Señor no le da a nosotros, no nos da la materia prima a nosotros de algo que nosotros simplemente no queremos hacer. ¿Por qué? Porque toda esa materia prima finalmente, ¿qué va a pasar? Se va a perder, se va a dañar. Entonces el Señor le da a usted y me da a mí aquellas cosas que usted anhela en su corazón y que quiere echarlas hacia adelante y ponerlas en práctica para la obra de Dios. Él puede sanar y muertos resucitar. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar sanidad mental. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. De familias restauradas y los pródigos volver. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. He visto almas liberadas y adicciones vi romper. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Se oye un gran avivamiento y un estallar de salvación. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Veremos gloria en las naciones como nunca así será. No me digan que Él no puede, porque sé que Él lo hará. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso. Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso, asombroso, asombroso. Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Como Jesús, Jesús. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. No importa qué tan rota esté tu fe el día de hoy. No importa si es como una llama pequeña. Porque has sufrido, porque has vivido muerte, enfermedad, porque has sentido que tus oraciones no han subido el techo de tu habitación. Puede que tus circunstancias no hayan cambiado, o que tus circunstancias no sean lo que has orado y has pedido, pero hay un Dios que no ha cambiado, que sigue sanando.
Hay un Dios que sigue siendo fiel. Hay un Dios que sigue siendo verdadero. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus palabras. Él es fiel a lo que ha dicho. No hay nada que Él no pueda hacer. Decláralo aunque no lo puedas ver. Él está obrando. No hay nada que Él no pueda hacer. Aún en medio del dolor, cántalo. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Jesús, no hay nada que Él no pueda hacer. Tú sigues siendo Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Yo creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas con amor por lo que te he visto hacer.